buenas noches, bienvenidos una vez más, una semana más, a un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa, donde, como saben, llevamos ya varias semanas hablando de los grandes compositores y hoy le toca el turno a Brahms. Vamos a comenzar conociendo a este gran compositor de la mano de Sofía Ortiz. ¿Qué tal, Sofía? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy traes una camiseta de Brahms. Sí. Muy guapa también. Vamos a hablar de Brahms, de niño. ¿Quiénes fueron sus padres? El padre de Brahms tan solo tenía 24 años cuando se casó. La madre tenía 17 años más, es decir, 41. El padre de Brahms era un músico de bajo nivel, tocaba en bandas y era muy desastroso. Y la madre de Brahms también era muy pobre, igual que el padre, y era mucho más vieja, como he dicho antes. Brahms tenía especial cariño con su madre, pero con su padre también tenía buena relación, claro. Pero su madre, como era más cariñosa, pues claro. Claro. Muchísimo mejor. ¿Se divorciaron sus padres? Sí, cuando Brahms tan solo tenía 6 años de edad, se divorciaron porque el padre de Brahms se fue con una muchacha mucho más joven que la madre. La madre murió mucho antes debido a su edad. Brahms le ayudó a su padre muy bien económicamente y su padre estuvo orgulloso de él toda la vida. Muy bien. ¿Dónde estaba la casa de Brahms? ¿Dónde vivía? La casa de Brahms estaba en un barrio de Hamburgo, cerca del puerto, en uno de los barrios más pobres. Las casas eran muy pobladas y no eran muy saludables. Estaban muchas enfermedades y Brahms vivía en una casa compartida. Eran de madera y se podían prender rápidamente. Sí. Sí. Y hasta él era un niño muy enfermizo, hasta los 16 aproximadamente, que daba paseos diarios y tuvo una salud muy robusta. Muy bien. ¿Cómo era Brahms de niño? ¿Cómo era su carácter, Sofía? Brahms era un niño muy serio e introvertido. A lo único que le encontraba placer era el leer y en la música, claro. En especial leer la Biblia. Sí. Se la leía día a día y hasta que se la supo de pe a pa, creía en Dios. Pero cuando se la conoció entera, se declaró ateo, porque decía que eso era imposible. Un escéptico. Bueno, ¿qué notas sacaba en el colegio? ¿Era buen estudiante? No, Brahms no era muy buen estudiante porque se distraía con la música mucho. Su madre, cuando Brahms tan solo tenía 12 años, le llevaba a locales de prostitución a tocar el piano. Y ahí bebía alcohol, bailaba y ¿Con volvía. años? Con 12 años. Ah, con 12. Sí. Bueno, también jovencillo. Sí. Perdona, continúa. Y volvía a las 4 o a las 5 de la mañana. Y también al día Y siguiente... entonces al día siguiente no iba al colegio, Claro, ¿no? no, Porque, claro. pero hay veces que llegaba un poquito tarde porque se dormía Claro, pobrecito. la noche anterior. Y bueno, no me parece un poco justo lo que hacía la madre. Bueno, pero claro, ella lo hacía para ganar dinero un poquito, pero como no era Bueno, muy pobre. pobrecito Brahms de pequeño. ¿Y cuándo empezó a tener éxito? Brahms empezó a tener éxito a los 16 años creo, pero se hizo famoso a los 20. Su primer concierto fue a los 10 años de edad, Sí. cuando una persona muy importante le dijo, oye, que se lo quería llevar a Estados Unidos como niño prodigio. Bueno. Pero se ve que al final el producto no cuajó, no sé por qué. Eso no lo explica muy bien internet ni los libros. No lo explica muy bien porque dicen que no se sabe todavía lo que pasó. Y bueno, eso pasó. Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, por esa magnífica introducción en la vida de Brahms de pequeño. Muchas gracias, Sofía, lo has hecho muy bien. De nada, a ti.
Continuamos y lo hacemos con Moses Beltrán y vamos a hablar ahora de cuál era el contexto sociopolítico en el que se desarrolló la vida de Brahms, al igual que lo hicimos la pasada semana al hablar de Verdi, y el encargado va a ser Moses. ¿Qué tal, Moses? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué es el Triumphlied? El Triumphlied es una de las mejores obras que ha escrito Brahms, escrita en 1870-71 en Alemania. Solo está emitida en Alemania, es una ópera muy nacionalista. Va de la victoria que tuvieron los prusianos en la guerra franco-prusiana. ¿Y en qué consistió esa guerra, la guerra franco-prusiana? Pues la guerra franco-prusiana era entre los franceses y los prusianos. Prusia, en esa época, Alemania, no estaba unida. La parte más grande de Alemania era Prusia, que también tenía la ciudad más importante, Berlín, como capital. Luego está Francia con Napoleón III. Prusia tenía una ventaja, que era que tenía apoyo de Baviera, otro reino muy importante en esa época. La guerra franco-prusiana consistía en una guerra en la que los franceses querían también dos cosas: el trono de España y invadir Luxemburgo. Ajá, muy bien. ¿Y qué monarcas y personajes famosos intervinieron en esta guerra? Pues por parte francesa tenemos a Napoleón III, el emperador de Francia. Más tarde de él, anteriormente, estaba Napoleón II, pero él solo reinó un mes, es un rey insignificante. Luego está Napoleón Bonaparte, el famoso emperador. Napoleón III es el sobrino de Napoleón Bonaparte. Luego tenemos por parte prusiana Guillermo Kaiser I, el rey de Prusia, y luego tenemos un famosísimo ministro, el ministro Bismarck. Luego tenían también apoyo del reino de Baviera. Muy bien, del rey Luis, ¿no? Luis de Baviera. ¿Quién ganó la guerra? La guerra la ganaron los prusianos, cosa que mucha gente no sabía, porque los prusianos alemanes perdieron Primera y Segunda Guerra Mundial, pero la guerra de 1807 la ganaron, la guerra franco-prusiana la ganaron ellos contra los alemanes. Claro. Ay, contra los franceses. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta guerra, Moses? Pues el imperio francés se disoluye, se rompe. Luego a Luis XVI, en la Revolución Francesa del 89, le cortan la cabeza, es ejecutado. Luego Alemania se vuelve a unir y así sigue. Bueno, y los franceses pierden la ciudad de Luxemburgo, pero luego los alemanes la cogen y acaban los franceses, y luego se la quedan los alemanes. Bueno, la verdad es que hubo mucha repercusión, tuvo mucha repercusión esa guerra en la distribución final de Europa en ese momento. ¿Qué repercusión tuvo en España la guerra? Pues España estaba sin trono porque se habían quedado sin el rey Borbón. Entonces iba Prim, el general, el presidente de esa época, iba pidiendo a los príncipes europeos si querían reinar en el trono de España. A los que habían ahí, los Borbones, los Orleans, no quería él que reinasen porque decía que eran unos reyes desastrosos, ya que ellos habían tenido muchas causas de España, perdía mucho dinero, crisis. Sí. Se lo pidieron primero al príncipe Leopoldo de Prusia. A los franceses se negaron totalmente, ya que eso favorecía mucho a Prusia, tendiendo el trono de España. Entonces los franceses se negaron y empezaron a presionar a los prusos, presionarlos, hasta que el príncipe Leopoldo renunciase. Entonces a los franceses no le pareció suficiente y empezaron una guerra. Una tontería, no sé por qué, porque los franceses tenían Borbones y el general Prim había dicho que no quería Borbones. Empezaron la guerra franco-prusiana, en la que sabemos que los prusianos ganó. Los prusianos ganaron, pero el trono de España seguía estando sin rey, y a mitad de su guerra cogieron a Amadeo de Saboya, el príncipe italiano. Él estuvo reinando durante un año en Italia, en España. Reinó bien, un rey normal, y después de él se fue a Italia y volvieron los Borbones, cosa que el general Prim no quería desde el principio.
Bueno, pues menudo baile de Reyes tuvimos aquí en España. Muchísimas gracias, Moses. A ti y Información TV. Continuamos, lo hacemos una semana más con Vivian Gutiérrez. ¿Qué tal, Vivian? Muy bien, gracias. Bueno, háblanos en primer lugar de tu camiseta y de ese mensaje que aparece en ella. Pues la camiseta es de Bülow, es de un famoso director de orquesta del siglo XIX, del primer director de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Y nada, o sea, la llevo porque Bülow dirigió varias óperas de Wagner, en el cual pues Wagner aprovechó para quitarle la mujer y bueno, él como no le sentó muy bien que le quitas a la mujer, pues se pasó con Brahms. Ajá, bueno, pues ya sabemos cuál es ese mensaje. ¿Cómo fue la relación de Brahms con las mujeres, ya que hablamos del tema? Pues la relación que tuvo con las mujeres básicamente era, bueno, mala, se podría decir, porque era misógino, pero como desde pequeñito su madre lo puso a trabajar en un prostíbulo de pianista y tal, se rodeó de tanta prostituta, era su única compañía, Brahms era una persona que solo se relacionaba con compañías femeninas. Bueno, también ha tenido una relación con las mujeres bastante diferente a otros compositores, porque empezó a tener relaciones sexuales con 12 y 13 años. Entonces, pues veía a las mujeres como objetos, se podría decir, que es solo para satisfacer a los hombres. Sí. Bueno, pues esa era la visión que tenía Brahms de las mujeres. ¿Cómo fue su relación con Clara Schumann? Clara Schumann fue su amor platónico. Se enamoró de ella a pesar de que ella era más mayor, 14 años más mayor que él. Se enamoró de ella con 20 años, ella tenía 34. Y bueno, tenían una relación tan íntima, se podría decir, eran tan buenos amigos, se correspondieron hasta más de 4.000 cartas entre ellos. Brahms se convirtió hasta parte de la familia de ella, porque ella estaba casada con Robert Schumann, y entonces se convirtió como parte de la familia y llegó a vivir con ella, como vínculo también de la familia, y ayudaba en tareas domésticas, con los niños, porque ella tenía siete hijos. Bueno, pues la relación, porque Robert Schumann padecía trastornos bipolares, tuvo un intento de suicidio en el Rin, pero y bueno, tras eso se le encerró en un manicomio para evitar cualquier caso que le pueda pasar a él. Bueno, pues visto ella que tenía vía libre entre ellos, todos pensaban que iban a llegar a algo más de esa relación, pero no, se mantuvo la amistad porque Brahms era una persona que no podía acostarse con la mujer de la que estaba enamorado. No, al igual que solo mantenía relaciones con las mujeres que no amaba, era algo extraño. Extraño en ese sentido, exactamente. ¿verdad? Y eso, se mantuvo como amistad entre ellos. Muy bien. Cambiamos de tema, hablemos del Requiem alemán de Brahms. ¿Qué es? Pues el Requiem alemán es el mejor Requiem de la historia, y es curioso porque, a ver, Brahms se sabe desde muy pequeñito estudiaba la Biblia, ya se ha comentado de que se hizo ateo también. Sacó muchos textos de la Biblia para su Requiem, incluso llegó a leer también el Corán para ver si podía también sacar algún aspecto espiritual, porque el Requiem alemán es muy electrizante y es muy, muy espiritual la obra. Bueno, pues del Corán no pudo sacar mucho, incluso dijo, comentó de que es bastante similar a la Biblia cristiana. Sí. Y bueno, también, hay que nombrar de que el Requiem alemán, como se ha dicho, está en alemán, y hasta entonces todos los Requiem se habían cantado en latín. Hablemos ahora del concierto para violín de Brahms. Pues el concierto para violín está considerado como la obra con más dificultad para violín, que estaba dedicada para su mejor amigo, el cual Brahms se dio cuenta de que escuchó a un niño de 12 años tocar esa pieza y muy bien, y se sorprendió porque
Huberman, que es como se llamaba ese niño, Sí. que posteriormente fue un gran violinista, comentó de que era una obra que era el violinista contra la orquesta en general, un enfrentamiento muy, muy majestuoso. Cuéntanos cuál era la relación de Brahms con Dvorak. Pues eran muy amigos, a pesar de una diferencia de edad entre ellos, y era el protegido de Brahms. Brahms presentó a su editora a Dvorak para que hiciese sus obras y animarle en su campo musical, y fue así. Dvorak se puede decir que es el continuador de las obras de Brahms. Ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vivian, A ti, por muchas acercarnos gracias. a este gran compositor. Gracias. Igualmente. Llegamos ya a la parte final del programa de hoy. Lo hacemos como siempre de la mano de Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Bueno, pues hoy hablando de Brahms y antes que nada, como siempre, coméntanos un poco el decorado que has preparado para este programa. Todo Brahms, no podía ser de otra Claro. manera, presidiendo este magnífico dibujo de Brahms que tiene un parecido asombroso con Karl Marx, por cierto. Las fotos de ambos, porque en esa época ya había fotografía, reflejan que eran muy parecidos. Los dos eran alemanes, los dos eran de Prusia además. Y el resto es Brahms, libros de Brahms, el Requiem alemán de Brahms presidiendo, la mejor edición de las sinfonías de Brahms con Bernstein, un libro de Aimez-vous Brahms, que dio lugar a una famosa película del mismo título también, donde se utiliza la tercera sinfonía de Brahms como banda sonora. Aquí las sinfonías de Brahms, centrando, más DVDs de Brahms, Jorge Luis Borges, ficciones, porque Borges fue un apasionado de Brahms, y aquí en el centro Barenboim y Bernstein, que son los directores que más han llegado al fondo de Brahms y nos han otorgado las mejores versiones de sus obras. Muy bien, pues vamos a las películas, como cada semana. Sí, en las películas, como siempre, queremos marcar también el contexto histórico en el que vivió Brahms. 1864 es una reciente serie de la televisión europea, porque es una coproducción de varios países, una magnífica serie, que hace referencia a la guerra entre Prusia, o Alemania, y Dinamarca. Sí. Esa guerra le cogió muy cerca a Brahms, porque Brahms era del norte de Alemania, Brahms era de Hamburgo. Una excelente serie de televisión con magníficos medios. Prim, ¿qué tiene que ver aquí Prim? General y presidente del gobierno en aquella Sí. época, porque la guerra franco-prusiana está muy relacionada con Prim y con el conflicto por el trono de España. El desencadenante de la guerra entre Francia y Prusia fue quien iba a gobernar en España. Por cierto, Prim es el famoso presidente que dijo: los Borbones jamás, 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 jamás volverá un Borbón al trono de España. Creo que se equivocó un poco. Eso lo dijo en 1870. Bismarck es de la misma época de Brahms y Brahms era un enamorado de Bismarck. Esta es una serie de la televisión alemana, de la Alemania occidental, sobre Bismarck. Y esta es una película interesantísima, preciosa, de Bismarck en 1940. ¿Qué estaba pasando en 1940? Pues la gente estaba en la Guerra Mundial y a Hitler se le ocurrió hacer una película sobre Bismarck. Y esta es también sobre Bismarck, pero del extremo opuesto, porque es de la famosísima DDR, o RDA en español, Deutsche Demokratische Republik o República Democrática Alemana, es decir, la Alemania comunista. Una serie sobre Bismarck hecha en la Alemania comunista. Muy bien. Siguiendo con contexto histórico, tenemos El Capital de Karl Marx, primero porque fueron contemporáneos y porque Brahms puede considerarse que era marxista en sus actitudes, en la forma que tenía de tratar el dinero, en general en sus actuaciones vitales. Además, los dos se parecían muchísimo, como hemos dicho antes, y todavía Brahms se parecía más aún a Engels, que es el otro coautor del Manifiesto Comunista. Esta es una película de Brahms muy polémica y muy conflictiva, fue prohibida en Estados Unidos porque habla todo de la relación de Brahms con las prostitutas. Sí. O sea, lo más lejano al retrato idílico, maravilloso del gran genio alemán, Claro. pues habla de su relación ya sexagenario con chicas de 18 años a las que pagaba por acostarse. Sí. Y eso pues es la verdad en cualquier caso. Y esto es otro retrato de Brahms completamente diferente, el retrato idílico, maravilloso, de Brahms enamorado de Clara Schumann, en ese trío de Robert Schumann, Johannes Brahms
y Clara Schumann. Y tenemos actores muy conocidos, Katharine Hepburn hace aquí de Clara Schumann. Sí. Esta es otra película que se estrenó en Alicante, con Natasha Kinski haciendo de Clara Schumann. Preciosa película. Y por último una película alemana también con el mismo trío, el trío Johannes Brahms, Clara Schumann, Robert Schumann. Todas las películas que he traído hoy son de excelente y amplia recomendación. Muy bien, pues nos apuntamos esas recomendaciones y vamos a las obras de Brahms. ¿Cuáles son las mejores de sus obras? Brahms es un compositor también de maduración tardía, como fue Verdi, porque los dos fueron autodidactas, los dos tuvieron que hacer grandes esfuerzos para llegar a ese gran nivel genial de composición que otros consiguieron mucho antes. Brahms tardó 20 años en escribir su primera sinfonía. A partir de ahí, todas las obras de Brahms son absolutamente geniales. No es esa contestación de que dicen, cuando te preguntan ¿cuáles son las mejores obras, cuáles más te gustan? Yo la verdad es que en el caso de Brahms tendría que decir que todas, porque desde la primera a la cuarta sinfonía, las cuatro tienen un nivel de perfección idéntico, cosa que no ocurre con los demás compositores. El Requiem alemán también es una obra maravillosa, y los dos conciertos para piano, sobre todo el segundo, quizás es el mejor concierto para piano que se ha escrito nunca en la historia de la música. El primero corresponde a una época más juvenil, pero el segundo es absolutamente soberbio. Ajá. Bueno, hemos hablado ya de la relación de Brahms con las mujeres, pero ¿qué opinas tú sobre esa parte de su vida? Una relación muy curiosa que nos demuestra la influencia que puede tener el ambiente y cómo te educan de pequeño. Antes Sofía, muy graciosa, criticaba que la mamá de Brahms no debió llevarle a tocar en los burdeles. Pues sí, evidentemente no parece la decisión más acertada. Tuvo una relación muy extraña con las mujeres, porque ser incapaz de acostarse con mujeres de las que estaba enamorado, y sin embargo de las mujeres que se acostaba era incapaz de enamorarse, lo cual pues realmente es una relación un poco conflictiva. Claro, no llegó a casarse jamás, y siempre tuvo una vida muy solitaria, pero a la vez rodeada siempre de mujeres. No podía estar sin las mujeres, aunque fuera de forma ocasional, y apenas tenía relaciones masculinas. Curioso. ¿Cuál era su relación con Bismarck? Brahms fue un apasionado de Bismarck. Bismarck es el gran político alemán del siglo XIX. Hitler en el 20 es mucho más conocido, también porque fue mucho más bruto. Bismarck es el canciller de hierro, y a Brahms le encantaba ese carácter duro, ese carácter firme de Bismarck, que llevó a la unificación de Alemania, porque el verdadero protagonista de la unificación de Alemania es Bismarck. Sí. Alemania es un estado que se unifica muy tarde, en 1870. Antes no existía como tal el estado alemán. La parte más importante, el norte, Berlín, se llamaba Prusia, que mucha gente con este nombre no sabe lo que quiere decir esto de Prusia, porque además se parece mucho a Rusia, ¿no? Pero sí, Prusia es el nombre que tenía la parte norte de Alemania hasta 1870. Cuando se unifica pasa a llamarse Alemania la unidad que forman Prusia y Baviera, y luego los otros pequeños países. ¿Y su relación con Beethoven? ¿Qué nos puedes decir? Brahms es un continuador de Beethoven. La primera de Brahms fue llamada la 10ª de Beethoven, y hay una relación en este caso claramente muy estrecha, pero Brahms es superior a Beethoven, sin ninguna duda. Las sinfonías de Brahms son muchísimo más poderosas, con un rigor intelectual y un romanticismo que las hace muchísimo más emocionales que las de Beethoven, siendo excelentes las de Beethoven, pero no tienen el mismo nivel que las de Brahms. Quizás la novena, por supuesto, que es la última, desde luego no la cuarta, la sexta, la segunda o la primera. Y si Brahms fue el continuador de Beethoven, ¿quién fue el continuador de Brahms? Esa es una pregunta mucho más difícil de contestar. Schönberg, que es el gran protagonista del siglo XX, era admirador de Brahms y llegó a adaptar alguna de sus obras para orquesta, un cuarteto concretamente. Pero en cierto modo Brahms es final de capítulo, final de historia, final de trayecto, es el final del romanticismo, es el final de la música clásica alemana tal y como la hemos entendido. Dvořák, siendo checo, sí que tiene una relación con Brahms de continuador, pero a la vez dejó a Brahms, se pasó al campo wagneriano, se dedicó a escribir óperas. Brahms es el final de una preciosa serie de compositores que podríamos decir que se inicia con Mozart, de compositores austroalemanes. Para terminar, a quienes quieran iniciarse en Brahms, ¿qué les recomendarías?
Las sinfonías, sin duda, cualquiera de las sinfonías, este pack que se compra baratísimo en Amazon o en cualquier otra tienda electrónica, por Bernstein o por Barenboim, es espléndido para empezar. También los conciertos para piano o el concierto para violín. Es una música muy fácil para empezar. No es, es compleja y tiene gran rigor intelectual, pero a la vez tiene tanto encanto melódico, tanta fuerza, tanta poderío, que nos capta enseguida y es muy buena para iniciarse en la música. Ajá, bueno, pues lo tendremos en cuenta. Pedro, muchísimas gracias, hoy lo dejamos aquí, pero volvemos la próxima semana. La semana que viene vamos a dejar esta miniserie de compositores de momento, porque volveremos a ella, por supuesto, nos quedan muchos aún, y vamos a cambiar completamente, hablaremos de Venecia en la próxima semana y a continuación de Bizancio, el Imperio Bizantino, dos entidades que están muy ligadas y explicaremos también la relación entre ambos en esta miniserie Venecia-Bizancio. Muy bien, pues aquí estaremos, Pedro. Muchísimas gracias, una semana más. Gracias a ti, Información TV. Pues gracias a ustedes también por habernos seguido un día más. Ya lo saben, hagan las maletas porque la próxima semana dejamos por un tiempo a los grandes compositores, volvemos a viajar y nos vamos a Venecia. Hasta entonces.